Brian Warner, más conocido por su nombre artístico de Marilyn Manson, es uno de los personajes más controvertidos y polémicos dentro de la industria musical. En la década de los 90 y principios de los 2000, su música fue muy criticada y fue señalado por su puesta en escena y lo extravagante de su apariencia, algo que sin duda el artista supo explotar muy bien, y esto sobresalió aún más que su misma música, convirtiéndose así en uno de los músicos que más impacto causó en aquellos años, sobre todo en su país de origen, Estados Unidos, en donde su nombre era sinónimo de crimen, violencia y satanismo, siendo incluso apuntado como responsable directo de algunos de los tiroteos ocurridos en aquellos años. Esto porque, supuestamente, su música influenciaba a los jóvenes a cometer este tipo de hechos. Marilyn Manson, he's evil. Marilyn Manson! We've already seen the effects that it can have on young people. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Brian Hugh Warner nació en Canton, una pequeña localidad de Ohio, Estados Unidos, el 5 de enero de 1969. Fue el único hijo del matrimonio entre Barbara Wire y Hugh Angus Warner. Su padre era un veterano de la guerra de Vietnam, que siempre estaba fuera de casa por trabajo, y debido a eso, su madre llegaba incluso a llamarlo por el nombre de su padre, y asumir el papel de padre fue una carga muy pesada para el pequeño Brian. Estás lleno de testosterona y enojado, y lo que menos quieres es que te llamen por el nombre de tu padre, especialmente cuando ni siquiera sabes dónde diablos está. Su madre siempre había disculpado y aguantado las explosiones violentas de su padre como parte del desorden nervioso postraumático de la guerra de Vietnam, que también lo hacía despertar a mitad de la noche, gritando y rompiendo cosas. Recuerda que su padre jamás estuvo ahí para él. Ocasionalmente, prometía llevarlo a pasear, pero siempre surgía algo más importante en su trabajo y en pocas oportunidades hicieron algo juntos. En su autobiografía, Brian menciona que heredó de su padre su mal temperamento, también un extraño sentido del humor, un insaciable apetito sexual y un ritmo cardíaco irregular, y aunque tenía mucho en común con su padre, él siempre se negaba a admitirlo. Su padre era una persona violenta, y la mayor parte de su infancia la pasó con temor hacia él. Recuerda que en su adolescencia constantemente lo amenazaba con echarlo de casa, además de que siempre le recordaba que no servía para nada y le decía que jamás lograría nada en la vida. Es así que Brian se crió como un niño de mamá, quien lo sobreprotegía y lo consentía en demasía, y para asegurarse de que su hijo se mantuviera más cerca de ella de lo que ya estaba, trataba de convencerlo de que estaba más enfermo de lo que en realidad estaba. Esto para que pudiera mantenerse en casa y cuidar de él. Pero Brian menciona que cuando llegó a la adolescencia, la persona que tuvo que soportar la peor parte de su enojo y frustración juvenil fue su madre. Su padre siempre había sido desconfiado por naturaleza y nunca pudo deshacerse de sus celos. Cuenta que por algún tiempo, sus padres tuvieron violentas peleas a gritos, porque su padre sospechaba que ella le era infiel con un policía que se había vuelto investigador privado. Es entonces que Brian comenzó a sentir resentimiento por su madre, porque pensó que ella estaba terminando con su matrimonio. Solía sentarse en su cama y llorar pensando en lo que pasaría si sus padres se separaban, ya que tendría que escoger entre los dos y como tenía miedo de su padre, terminaría mudándose y viviendo en la pobreza con su madre. Cuando eres niño, aceptas todo lo que sucede en tu familia como algo normal, pero cuando llega la pubertad, el péndulo gira en la dirección contraria y la aceptación se convierte en resentimiento. La infancia de Brian estuvo marcada por algunos sucesos que lo acercaron hacia la música rock y heavy metal, y que también lo llevaron a renegar fuertemente contra el cristianismo y el estilo de vida conservador con el cual había sido educado durante la mayor parte de su infancia. Sus padres tenían fuertes creencias religiosas y lo criaron como miembro de una iglesia episcopal,
a la cual asistía cada semana sin falta, y fue inscrito en una escuela religiosa privada de nombre Heritage Christian School, en donde estuvo desde el 1º hasta el 10º grado. En su autobiografía de 1998, Long Hard Road Out of Hell, que en español vendría a ser Un largo y duro camino para salir del infierno, Brian cuenta que en su escuela los maestros hablaban todo el tiempo de Dios, los pecados, el fin del mundo, el apocalipsis y el anticristo. Y a palabras de él, lo hacían de una forma tan perturbadora que comenzó a tener pesadillas debido al miedo que le habían infundido a su tan corta edad. Estaba completamente aterrorizado por la idea del fin del mundo y el anticristo, y cuenta que llegó un punto en donde se obsesionó con todo aquello, viendo películas como El Exorcista o La Profecía, y leyó libros proféticos como Centurias de Nostradamus, 1984 de George Orwell, y la versión literaria de la película Un ladrón en la noche, la cual describía muy gráficamente cómo las personas eran decapitadas porque no tenían tatuado el 666 sobre sus frentes. Cosas que combinadas con los discursos semanales de la escuela cristiana a la que asistía, hacían parecer al apocalipsis, algo muy real, tangible y muy cercano. Los maestros no explicaban todo esto como si fuera una opinión abierta a la interpretación, sino más bien como si fuera un hecho innegable, ordenado por la Biblia. No necesitaban ninguna prueba, solo fe. Un día en 4º grado, llevó una foto que su abuela había tomado en un vuelo de Virginia a Ohio, en la cual parecía haber un ángel en las nubes. Era una de sus posesiones favoritas y estaba emocionado de compartirla con sus maestros, porque aún creía todo lo que le enseñaban acerca del cielo y quería mostrarles lo que su abuela había visto. Pero ellos le dijeron que la fotografía era un fraude, lo reprendieron y lo mandaron a casa por ser blasfemo. Menciona que ese fue su intento más honesto de encajar en su idea de cristianismo, de probar su conexión con sus ideas, pero fue castigado por eso. Es entonces que la desilusión comenzó a aflorar, pues pasaba el tiempo y el apocalipsis del que tanto hablaban jamás llegaba y se sintió engañado. Gradualmente, la desilusión se transformó en enojo con la escuela cristiana y empezó a dudar de todo lo que le habían dicho y enseñado. Se dio cuenta de que el sufrimiento del cual rezaban por ser liberados era un sufrimiento que ellos mismos se habían impuesto y que ahora se los imponían a los niños. La bestia de la cual vivían atemorizados eran en realidad ellos mismos. Era el hombre, no algún demonio mitológico quien al final iba a destruir al propio hombre, y esta bestia había sido creada de su miedo. What is the message of Marilyn Manson? I like to make people think. I do things and create music that are very provocative, so people will think. They'll better understand their fear, or they'll understand their ideas about sex or religion. Can you tell us about all this devil thing and Antichrist thing? Is that serious? Well, Antichrist is really a metaphor for going against the mainstream in general. I'm opposed to the way that people use religion to exploit other people and make them feel guilty about themselves. I think that God and the devil are two parts of everybody. De este modo, Brian comenzó a rebelarse contra todas aquellas creencias, y un día llegó a escribir que los tontos no nacen así, sino que son cultivados por cosas como el cristianismo. Otro hecho que lo perturbó mucho en su niñez fue cuando descubrió el pasatiempo favorito y oculto de su abuelo, quien era un fetichista de la ropa interior femenina. Esto ocurrió a la edad de 13 años, cuando Brian, en compañía de un primo suyo llamado Chad, sintió curiosidad por el sótano de la casa de sus abuelos paternos, pues esta parte de la casa estaba prohibida para todos, a excepción de su abuelo, quien era la única persona que podía entrar ahí. Los niños se sintieron muy atraídos por saber qué había ahí abajo. Lo único que sabían era que en el sótano el abuelo tenía varios trenes eléctricos, con los cuales el anciano solía jugar a menudo, o al menos eso parecía, ya que se escuchaba con mucha frecuencia el ruido que producían los trenes. Un día, jugando a los detectives, Brian y su primo decidieron averiguar el misterio del sótano prohibido.
En un primer momento, su idea era la de escabullirse y espiar al abuelo sin que él lo supiera. Pero una vez que empezaron a descubrir todo lo que había escondido en ese lugar, sus planes cambiaron y sus incursiones dentro del sótano se hicieron más frecuentes. Para mí, el infierno era el sótano de mi abuelo. Apestaba como un baño público y estaba igual de sucio. El suelo de cemento oscuro estaba cubierto de latas de cerveza vacías y todo estaba envuelto por una película de grasa que probablemente no se había limpiado desde que mi padre era un niño. Al sótano, al que solo se podía acceder por unas desvencijadas escaleras de madera fijadas a una tosca pared de piedra, no podía acceder nadie excepto mi abuelo. Aquel era su mundo. En aquel lugar, se toparon con cosas que jamás habían visto y que realmente los impactó, como material pornográfico altamente explícito, entre películas, revistas y fotografías, y en su mayoría no estaban orientadas hacia el sexo convencional. Además hallaron una gran cantidad de juguetes sexuales, bustieres, brasieres, slips, pantaletas y toda una colección de pelucas de mujer. Estas escabullidas hacia el sótano se habían convertido en el pasatiempo favorito de los dos muchachos, y en cada incursión hacían nuevos y grotescos descubrimientos. Sin embargo, si bien veían todas esas cosas, aún no sabían exactamente lo que hacía el abuelo con todo eso, hasta que llegó el momento en que lo descubrieron, y ese fue el último día que pisaron el sótano prohibido del abuelo. Aquel día en cuestión, Brian y su primo habían ido de visita a la casa de sus abuelos. Estaban comiendo, cuando escucharon sonar el ruido de los trenes eléctricos en el sótano, y eso indicaba que el abuelo estaba ahí. La curiosidad de los dos niños era tan grande que rápidamente terminaron su comida y corrieron hacia el sótano para espiar. Una vez ahí, vieron que el anciano estaba sentado dándoles la espalda, y como el ruido de los trenes era tan fuerte, bajaron cuidadosamente las escaleras y se escondieron en un hoyo que había debajo de ella. El miedo que tenían era grande, pero la curiosidad era mayor. En un principio, el anciano parecía estar leyendo un libro, o al menos eso creyeron los niños, pero se dieron cuenta de un detalle, y es que el hombre tenía los pantalones abajo. El abuelo no ponía atención a los trenes que circulaban furiosamente a su alrededor. Tenía una revista abierta sobre las piernas y carraspeaba y movía rápidamente su mano derecha en su regazo. Pronto, los niños se dieron cuenta de lo que él estaba haciendo, y lo que más querían hacer era salir de ahí corriendo, pero estaban atrapados debajo de las escaleras y tenían miedo de salir y ser descubiertos. Y por la mente de Brian pasó un centenar de cosas perversas que el anciano les haría si los atrapaba, así que no tuvieron más remedio que esperar a que él terminara y se fuera para poder salir de ahí. Una vez que los niños escaparon, durante el camino de regreso a su casa, Brian les contó a sus padres todo lo que había pasado. Él esperaba que ellos se sorprendieran o que no le creyeran nada, pero tuvo la sensación de que su madre creyó la mayor parte, si no es que todo, y de que su padre ya lo sabía, ya que él había crecido ahí. Y su madre le contó que años atrás, cuando su abuelo aún trabajaba como camionero, tuvo un accidente, y cuando los doctores lo desvistieron en el hospital, encontraron ropas de mujer bajo las suyas, y que aquello fue un escándalo familiar del que supuestamente nadie debía hablar. Las peculiares actividades de ocio de su abuelo influyeron mucho en la visión del mundo de Brian, y es que más tarde, el cantante diría: «Estoy agradecido con mi abuelo. Me ayudó a darme cuenta de una verdad importante, y es que en los sótanos de Estados Unidos no todo está tan limpio como parece». La iglesia a la que asistía también significó un punto de inflexión en su vida. Esto porque sus sermones eran muy similares a los de la escuela. Había un reverendo que, según cuenta Brian, era una de las personas más atemorizantes que había conocido, quien en cada sermón describía el inminente apocalipsis en todo su horror. Y si había algo nuevo y diferente en este lugar de la escuela, era que ahí había gente gritando, desmayándose y hablando en diferentes lenguas. Recuerda que en un momento del servicio, todos comenzaban a arrojar dinero al escenario, y llovía cientos de dólares de plata y billetes arrugados,
mientras el reverendo continuaba testificando sobre el firmamento y la furia de Dios. Cada semana llamaba al escenario a una gran variedad de gente minusválida y supuestamente los curaba frente a las demás personas. Apuntaba su dedo a la oreja de un sordo o al ojo de un ciego, gritando, «Salgan espíritus malignos», y después agitaba su dedo hasta que la persona se desmayaba. Los servicios duraban de 3 a 5 horas, y en su autobiografía menciona que si se quedaba dormido, lo regañaban, y era llevado a un cuarto separado donde daban seminarios especiales a los más jóvenes, y ahí les advertían a todos los muchachos sobre sexo, drogas y la música rock. Era como un lavado de cerebro. Estábamos cansados y no nos daban comida a propósito para que estuviéramos hambrientos y vulnerables. Al igual que en la escuela, llevaban a cabo seminarios sobre mensajes ocultos, en donde llevaban discos de bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath y Alice Cooper, y los ponían a tocar a todo volumen, y los encargados del seminario se turnaban girando los discos al revés con su dedo índice y explicaban los mensajes ocultos. En la parte superior de su lista negra se encontraba la banda Queen, y estaban especialmente en contra de la canción We Are the Champions, porque era un himno para los homosexuales. Y tocado al revés, Freddie Mercury supuestamente blasfemaba diciendo «Mi dulce Satán», y lo mismo decían de la canción Stairway to Heaven de Led Zeppelin, bandas que en aquel momento él ya estaba comenzando a escuchar. Brian cuenta que la persona que le prestó su primer álbum de rock fue un chico llamado Keith Cost, quien parecía de 30 años, pero en realidad iba en tercer grado, y este disco fue Love Gun de la banda Kiss, y después de escucharlo, se convirtió en un fanático más de la armada de Kiss y en el orgulloso propietario de incontables muñecos, cómics, playeras y loncheras de Kiss. Incluso fue su padre quien lo llevó a ver su primer concierto en 1979, y recuerda que unos 10 adolescentes le pidieron su autógrafo porque fue disfrazado como Gene Simmons. Brian se graduó en 1987. En aquel momento, él no tenía aspiraciones musicales y jamás se le ocurrió tener una banda y cosas por el estilo. A él le atraía mucho la escritura y quería dedicarse a eso. Incluso en su etapa escolar, escribió algunos poemas y cuentos que luego envió al editor de una revista llamada Night Terrors Magazine. Después de trasladarse a Florida en 1990, estudió en el Broward Community College, intentando obtener un título en periodismo, y adquirió experiencia en el campo, escribiendo artículos para la revista musical 25th Parallel, en donde conoció y entrevistó a varios artistas como Debbie Harry, Malcolm McLaren y los Red Hot Chili Peppers, y para ganar algo de dinero extra, trabajó durante algún tiempo en una tienda de discos. Brian se sentía como un escritor frustrado, y como nadie publicaba sus poesías, un día se le ocurrió convencer al dueño de un pequeño club para que organizara un día a la semana una noche para aficionados a la literatura, y pensó que de esta forma podría exponer un poco de las cosas que escribía. Todos los lunes, se paraba incómodo y vulnerable detrás del micrófono en ese pequeño escenario y recitaba un puñado de poemas y trozos de prosa para un escaso público. La experiencia no fue positiva, ya que en muchas ocasiones lo abucheaban, pero un día sucedió algo que le hizo replantear los planes que tenía para su vida hasta ese momento. Y es que después de recitar unos cuantos poemas, unas personas se le acercaron y le dijeron que su poesía apestaba, pero que tenía buena voz y que más bien debería formar una banda. Aquello lo hizo enojar, pero también lo dejó pensando. Siempre había soñado con hacer música porque era una parte muy importante de su vida, pero hasta ese momento nunca había tenido la confianza ni la fe en sus habilidades para perseguir ese sueño seriamente. En ese entonces, él estaba leyendo algunos libros sobre filosofía, hipnosis, psicología criminal y psicología de las masas, y todo esto lo inspiró a crear un proyecto de ciencias, para ver si una banda que no cantara rap podía salirse con la suya, cometiendo actos mucho más ofensivos e ilícitos que simples canciones con rimas sucias. Quería ser la alarma más ruidosa y más persistente que pudiera,
porque al parecer no había otra forma de sacar a la sociedad de su coma inducido por el cristianismo y los medios de comunicación. Ahora, todo lo que necesitaba era unas cuantas almas osadas que lo acompañaran en este nuevo viaje. Marilyn Manson and the Spooky Kids. People, their impression of you is many people like you, of course, that's your fan base. Other people are reviled and horrified by you and what you supposedly stand for. Is that a fair assessment of things? Well, I've always measured success not only by the amount of people that love you, but the ones that hate you too. Right. 'Cause if you do something that everybody loves, it's not really worth too much. And do you like to get people upset? Is that part of what fuels you? I like to provoke people so they think. You know, I think that's a healthy part of entertainment. That you don't get too much from the Spice Girls. En 1989, Brian decide dar un rumbo diferente a su vida y decide buscar algunos músicos para así formar una banda de rock. Menciona que en un principio, él planeó actuar usando su nombre real, pero se dio cuenta de que necesitaba una identidad secreta para poder escribir sobre su música en la revista musical para la cual trabajaba, y así bajo esta identidad falsa podría hablar sobre sí mismo sin que nadie se diera cuenta. Es así como comenzó a planificar esta idea y cuidadosamente buscó un seudónimo o sobrenombre para ocultar su identidad. Quería crear un alias bajo la combinación de palabras o de dos nombres distintos. Algo similar a lo que hizo la banda Pink Floyd en la década de los 60, cuyo nombre nació de la combinación de los nombres de los músicos de blues Pink Anderson y Floyd Council. Brian menciona que por aquellos años, la prensa estaba volviendo a hablar mucho sobre Charles Manson y los crímenes que había cometido junto a sus seguidores, y esto se debía a que por aquel entonces Estados Unidos estaba viviendo una verdadera oleada con el tema de los asesinos en serie. Y Charles Manson se había convertido en uno de los criminales más famosos dentro del mundo de la criminología, siendo en esos años una figura relevante de la cultura popular de aquel país, el cual fue motivo de estudios, documentales, películas, series y canciones. Es entonces que a Brian se le ocurrió la idea de combinar los nombres de dos de las figuras más relevantes dentro de la cultura popular de Estados Unidos hasta ese momento, los cuales representaban muy bien lo que era la sociedad estadounidense, siendo uno de esos nombres el de Marilyn Monroe, una de las estrellas de Hollywood más grandes e influyentes del siglo XX, cuyo legado ha dejado una huella profunda en la moda y el cine que perdura hasta nuestros días. Y por otro lado, estaba el nombre de Charles Manson, que como ya dijimos antes fue uno de los criminales que más impacto causó entre la sociedad norteamericana y que inmerecidamente ganó mucha fama y se convirtió también en un ícono de la cultura popular, aunque por razones nefastas. La fusión entre ambos resultó en el nacimiento de un nuevo nombre, Marilyn Manson, que a palabras de Brian parecía ser un distintivo apto para la América moderna, algo que simbolizaba la dualidad entre el bien y el mal. Y es que, según dijo el artista, todos los hipócritas con los que se había topado a lo largo de su vida, desde sus padres, profesores, compañeros de clase y pastores, le habían ayudado a darse cuenta de algo, y eso fue que todos tienen un lado bueno y uno malo, y que ninguno puede existir sin el otro. Dijo que como un animal bípedo, el hombre por naturaleza, llámenlo instinto o pecado original, gravitaba hacia su lado malo, lo cual puede ser una de las razones por las que la gente siempre le pregunta sobre la parte más oscura de su nombre, pero casi nunca sobre Marilyn Monroe, que aunque es recordada como un símbolo de belleza y glamour, la artista tenía un lado malo, al igual que Charles Manson tenía un lado bueno e inteligente. Y menciona que el balance entre el bien y el mal, y las elecciones que hacemos entre ambos, son probablemente los aspectos más importantes que forman nuestra personalidad y hacen a la humanidad. Él mismo ha explotado el lado más oscuro a lo largo de los años, ya sea para llamar la atención o para provocar a la gente, y todo ello le ha llevado a cultivar una imagen llamativa y extravagante.
I want you to talk about the names because you have some very interesting names. For example, Marilyn Manson, Marilyn Monroe, Charles Manson. Tell us a little bit about the band members and how you came up with the names. It really started off with the Marilyn Manson. When I was thinking of, one day I was just, we used to watch Current Affair all the time, and we'd see all this stuff about serial killers, and then the next minute you'd see stuff about James Mansfield or Marilyn Monroe. And I just thought it was really interesting that they were both the most memorable characters from the 60s for two completely different reasons, but they were equally as glamorous. It's just the dichotomy of good and evil and beauty and the beast and, male and female. That really encompasses it all. And so when we started the band, everybody sort of took the same route with picking their names. Favorite serial killer? Fue entonces que en 1989 creó su banda al lado de Scott Putesky, bajo el nombre de Marilyn Manson and the Spooky Kids, que en español vendría a ser Marilyn Manson y los Niños Espeluznantes. Sus compañeros de banda también se rebautizaron siguiendo la misma estructura del nombre artístico de Brian, llevando nombres de artistas o modelos femeninas, con apellidos de famosos asesinos seriales. Así, el guitarrista Scott Mitchell pasó a llamarse Daisy Berkowitz. El bajista Brian Tutunik comienza a presentarse como Olivia Newton-Bundy y el teclista Perry Pandrea pasa a ser conocido como Sasa Speck. Con el pasar del tiempo, todos los miembros iniciales del grupo fueron siendo reemplazados, menos Brian, que acabó siendo la estrella y prácticamente un solista acompañado de músicos. Después de convertir 4 o 5 de los poemas de Brian en canciones, la banda ya estaba lista para dar su primer show, pero había un problema, y es que entre las muchas neurosis que la escuela cristiana le había implantado, se encontraba el escalofriante pánico escénico, más específicamente, por un suceso que lo marcó profundamente. En cuarto grado, el maestro de drama lo escogió para representar a Jesús en una obra escolar, y para la escena de la crucifixión querían que usara un taparrabo. Es entonces que para esto decidió tomar una toalla gastada de su padre y la usó sin ropa interior. Recuerda que después de representar la escena, caminó hacia atrás del escenario, donde varios chicos mayores le arrancaron la toalla y comenzaron a darle de latigazos con ella, y aquello se volvió una pesadilla, ya que lo persiguieron por toda la sala. Y Brian se encontraba corriendo desnudo por un pasillo frente a todas las chicas y chicos quienes se reían de él, algo que lo traumó y generó en él cierto miedo a la hora de exponerse en un escenario. En su primer show estuvieron presentes unas 20 personas, y Brian cuenta que para esta su primera presentación usó una playera de Marilyn Monroe, pero a la imagen le añadió una esvástica al estilo Charles Manson sobre la frente. Al finalizar el concierto, Brian tuvo la sensación de que aquel show había sido terrible, tanto para el espectador como para los artistas, y pensaba que tras tocar la última canción, las personas los iban a abuchear, pero sucedió todo lo contrario, y es que al parecer, al público le gustó el show, y se ganaron el aplauso de los presentes. Y cuando Brian escuchó aquellos aplausos, súbitamente sintió surgir algo dentro de él. Era una sensación de orgullo, realización y autosatisfacción, lo suficientemente fuerte como para eclipsar su marchita autoestima y su pasado como saco de golpear. Y esa fue la primera vez en su vida que se sentía de esa forma, y quería sentirse así siempre. Tras algunos shows en pequeños clubs, Brian tuvo la idea de incorporar a una chica a su show de fenómenos, como él lo llamaba, y es así que conoció a Nancy, una chica gótica, con un rostro pálido, rasgos hispanos y de cabello negro y rizado que le llegaba hasta los hombros, y que a palabras del mismo Brian estaba algo loca, pero como estaba desesperado y ella estaba dispuesta, se arriesgó y la metió al grupo, algo de lo que se arrepentiría más adelante. Cuenta que una vez que le dijo sobre las ideas artísticas que tenía para los futuros shows, ya no hubo forma de escapar de ella. Se metió en la banda como una garrapata tratando de meterse bajo la piel de un elefante. Esto porque para cualquier idea en donde se tuviera que involucrar a una chica, sin importar lo extrema o humillante que fuera, ella se ofrecía inmediatamente.
La primera vez que actuaron juntos, cantó todo el tiempo sujetándola con una correa de perro, no porque le gustara arrastrar a una mujer medio desnuda con un collar de cuero por todo el escenario, sino que lo hizo para enviar el mensaje de que en aquellos años se vivía en una sociedad muy patriarcal. Pero las cosas pronto subieron de tono, pues según él, en una de las presentaciones, Nancy le pidió que la golpeara en el rostro, así que comenzó a darle castigos progresivamente más crueles en cada show. En otra ocasión, en un intento por reiterar la lección de Willy Wonka, colgó una piñata sobre el público y puso un palo en la orilla del escenario. Después les advirtió y les pidió que por favor no la rompan. Pero siendo como es la psicología humana, los chicos en el público tomaron un palo y la rompieron, forzando a todos a sufrir las consecuencias, las cuales en este caso eran un baño de sesos de res, hígados de pollo e intestinos de cerdo. Pero como en cualquier buen acto de performance, había un mensaje detrás de toda la violencia. Brian dijo que la mayoría de las veces no le interesaba infligirse dolor a sí mismo o a otros, a menos que fuera en una forma que hiciera pensar a la gente sobre la forma en que actúan, la sociedad en que vivimos o las cosas que dan por sentadas. En su autobiografía, Brian dijo a modo de broma que en alguno de esos shows debió haberle causado sin querer un daño cerebral a Nancy, pues ella comenzó a enamorarse perdidamente de él. Se le insinuaba todo el tiempo y no le importaba en lo más mínimo que en aquel momento Brian tuviera una novia. Nancy parecía haberse obsesionado con Brian, porque a pesar de que él la rechazaba, ella continuaba acosándolo en todo momento, hasta que en una de esas tantas fiestas en las que coincidieron, ella logró su cometido y lo atrapó, ya sea porque en ese momento estaba borracho o bajo la influencia de alguna sustancia. Ambos comenzaron una relación secreta que se limitó únicamente a lo sexual, ya que Brian tenía novia y no sentía nada por Nancy. Sin embargo, Nancy sí estaba muy ilusionada, y en su cabeza, Brian y ella eran novios. La relación entre ambos duró un par de meses, hasta que Nancy comenzó a hablarle de amor y le propuso que se mudara con ella y comenzaran a vivir juntos. Estaba encima de mí todo el tiempo, no me dejaba tranquilo ni un solo día. Prácticamente me sentía acechado por ella y hasta había comenzado a tomar decisiones dentro de la banda. Brian se cansó de todo aquello y tomó la decisión de terminar con lo que sea que tuviera hasta ese momento con Nancy, y en una de sus tantas llamadas, Brian le dijo que todo entre ellos había terminado y que buscaría a otra muchacha para que la reemplace en los shows. Fue entonces cuando Nancy se volvió loca, comenzó a gritar, lo amenazó y lloró por el teléfono hasta quedarse ronca. La conversación terminó con Brian tratando de convencerla para que no le dijera nada a su novia, a lo que accedió. Pero luego se dio cuenta de que lo engañó, pues un par de horas después, su novia, que se llamaba Teresa, lo llamó y le hizo escuchar un mensaje que Nancy le había dejado en su contestadora, en donde básicamente la insultó y la amenazó de muerte. Pero la cosa no terminó ahí. El infierno apenas había comenzado. Nancy llamó a los clubs y canceló todos los shows de Marilyn Manson and the Spooky Kids. No conforme con eso, iba a los conciertos y amenazaba a la gente del público, y Brian cuenta que en una ocasión se subió al escenario y atacó a la chica que la reemplazó. También llamó a cada persona que lo conocía y les decía que él era un idiota, y comenzó a dejarle mensajes obscenos y paquetes en la entrada de su casa, y una mañana encontró un collar que él le había prestado, pero Nancy lo había cortado en pedacitos y lo cubrió con algo que parecía ser sangre, como si le estuviera lanzando una especie de maldición. Pero esta no fue la única vez, pues cuenta que cada vez que llegaba a su casa había una nueva amenaza de muerte esperándolo. En un principio, Brian tenía varios sentimientos fuertes por Nancy, como miedo, repugnancia, fastidio y exasperación, pero todo eso se fue transformando en un profundo odio, ya que ella estaba arruinando su vida. Cuenta que hasta ese momento, nadie en su vida lo había hecho enojar tan violentamente, y cansado de todo aquello, Brian llamó a Nancy por teléfono y la amenazó. Le dijo que si no se largaba del pueblo, la iba a matar. Y no estaba exagerando o mintiendo, pues estaba furioso, y en ese momento estaba tan envuelto emocionalmente en la situación que perdió totalmente la perspectiva. En su libro,
habla de cómo comenzó a idear diferentes formas en que podría llevar a cabo su amenaza con el menor riesgo posible. Primero pensó en pagar a alguien para que lo haga, pero al final decidió hacerlo él mismo. Pensó en que tal vez podría empujarla a un lago y fingir que aquello había sido un accidente. También se le pasó por la mente la idea de entrar a su departamento y envenenar su comida. Sin saber qué hacer exactamente, llamó a uno de sus amigos de banda, el cual estaba seguro de que lo ayudaría. Este se hacía llamar Pogo, y así ambos comenzaron a idear un plan para asesinar a Nancy. Querían llevar a cabo el crimen perfecto, no solo sin evidencia de que estuvieran involucrados, sino también sin evidencia de que hubiera existido un crimen. La siguieron y la vigilaron durante una semana, hasta que se les ocurrió la idea del incendio, un plan que parecía ser perfecto y que no levantaría muchas sospechas. Un día de martes por la noche, Brian y su amigo decidieron llevar a cabo el plan. Se vistieron completamente de negro, lo cual no era muy diferente de cómo usualmente solían vestirse, y llevaron una mochila que contenía queroseno, cerillos y trapos. Antes, se dirigieron a un club para, según ellos, beber algo de valor, y antes de salir de dicho club, Brian llamó a Nancy para asegurarse de que estuviera en su casa, y tan pronto contestó, colgó. Estaban de camino a la casa de Nancy. Ella vivía en una zona conocida como New River, pero faltando poco para llegar a la casa, Brian notó que un indigente comenzó a seguirlos. Se les acercó y les preguntó en forma de broma si iban a una fiesta de Halloween, esto por su forma de vestir. Ambos lo ignoraron y continuaron caminando, pero el indigente seguía detrás de ellos, y esta vez comenzó a hablarles de las drogas que vendía. Estaban a punto de llegar a la casa de Nancy, pero el indigente aún venía siguiéndolos. No sabían qué hacer para librarse de él. No podía haber ningún testigo, así que tuvieron que contemplar la idea de abandonar el plan y hacerlo otro día. Sin saber qué hacer, trataron de despistar al indigente. Dieron la vuelta a la manzana y fingieron que la casa de Nancy no era su destino, pero el hombre continuaba persiguiéndolos, y mientras lo hacía, trataba de venderles crack. Cuando se acercaron a la casa de Nancy por segunda vez, escucharon la sirena de un carro de bomberos, seguido de patrullas y una ambulancia, los cuales pasaron frente a ellos. Esta vez, el miedo por ser descubiertos se apoderó de ellos, y decidieron huir en dirección contraria, dejando a Nancy viva e intacta. Después de aquel día, Brian siempre se preguntó si aquel indigente era algún tipo de mensajero, porque cuenta que tras lo sucedido se volvió muy paranoico y no quiso volver a intentarlo por miedo a ser atrapado y enviado a prisión. Se dio cuenta de que le había hablado a demasiada gente acerca de su odio por Nancy y que aquello podría haberlo delatado. A principios de 1992, Brian acortó el nombre de la banda y se llamaron únicamente Marilyn Manson, que era como todos los llamaban. La banda se había vuelto menos caricaturesca y había tomado un tono más serio, aunque ese año continuaron promoviéndose de forma independiente. Algunas compañías comenzaron a interesarse por ellos, y fue en 1993 que el artista y productor Trent Reznor se enteró de la existencia de una banda cuyo nombre estaba inspirado en la artista Marilyn Monroe y el afamado asesino Charles Manson. La extravagante imagen del conjunto le llamó poderosamente la atención y se contactó con Brian para ofrecerles un contrato en su recién creado sello Nothing Records, y quería que Marilyn Manson fuera la primera banda contratada por el sello. La banda aceptó la oferta. Lanzaron su primer disco de estudio llamado Retrato de una familia americana, el cual tuvo un sonido orientado hacia el metal industrial con ligeros tintes de grunge. El álbum originalmente se iba a llamar The Manson Family Album, que en español vendría a ser El álbum de la familia Manson. Pero Brian decidió cambiarlo por un título que se adecuara más a la temática de las canciones, las cuales hablaban sobre las pulsiones escondidas en la sociedad conservadora y de doble moral.
La relación laboral entre Marilyn Manson y Trent Reznor continuó con la producción del EP de larga duración titulado Smells Like Children de 1995, un disco de remixes y versiones de diferentes canciones que fue encabezado por el sencillo Sweet Dreams, canción que pertenece a Eurythmics, pero la versión que hizo Marilyn Manson fue tan buena que se volvió el primer gran éxito de la banda, y el video musical de la canción recibió mucha difusión en el canal musical MTV y ayudó a establecer a la banda en el mainstream. Pero la canción y el álbum que los catapultó a lo más alto y que marcó un antes y un después en la carrera musical de Marilyn Manson llegaría un año después, en 1996, con Antichrist Superstar. Bryan consideró este trabajo musical como una autobiografía, ya que en ella describió la visión que tenía del mundo y expandió su pensamiento fragmentándolo en las 16 canciones que contiene el disco. Por otra parte, este disco fue el comienzo de una trilogía que posteriormente se extendería a otros 2 álbumes, Mechanical Animals y Hollywood, In the Shadow of the Valley of Death. La canción The Beautiful People tuvo tanto éxito que se convirtió en un himno de crítica social que aborda temas como el conformismo, la opresión y la superficialidad de los estándares de belleza impuestos por la sociedad. En dicha letra, se observa la utilización de metáforas para desafiar las normas sociales y la discriminación, señalando que la percepción de la belleza y el valor de una persona a menudo se miden por su estatus social o riqueza, en lugar de sus cualidades intrínsecas, criticando al capitalismo y al fascismo de contribuir a este sistema de valores distorsionados, donde el poder y el dinero dictan quién es considerado, entre comillas, bello. And that's the type of thing that I'm trying to speak out against most, the religion controlling what we see and what we do in our personal lives, even if you're not a part of that religion. Antichrist Superstar is a challenge really to traditional morality, and it's to make people question that and make people think about different perspectives. Este disco significó el salto a la fama de Marilyn Manson. Fue portada de la revista Rolling Stone, tuvo apariciones en diversos medios de comunicación y la banda se embarcó en su gira más extensa hasta la fecha. Y gracias a sus controvertidas presentaciones teatrales, lograron difundir su fama alrededor del mundo. Sin embargo, no toda la atención que recibieron fue positiva. La gira llamada Dead to the World Tour estuvo rodeada de mucha controversia, ya que presentaba una elaborada puesta escénica con una temática apocalíptica y antirreligiosa. En sus presentaciones, Bryan rompía Biblias, se autoflagelaba y criticaba abiertamente al gobierno y a la iglesia, entre otras cosas. Por este motivo, en los Estados Unidos, el grupo fue objeto de críticas negativas por parte del Congreso, al punto de que el senador Joseph Lieberman los catalogó como, probablemente, el grupo más enfermo promovido por una gran compañía discográfica. Asimismo, diversos grupos religiosos también realizaron piquetes a la salida de sus conciertos, pidiendo a los seguidores que no asistan, porque según ellos, y cito textualmente, cada vez que una persona escucha este nuevo álbum, provoca la destrucción de Dios en sus mentes trastornadas. Los ataques contra la figura de Marilyn Manson no hicieron más que aumentar cuando en 1997 salió la noticia de que Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, había fallecido a la edad de 67 años. Los medios y las congregaciones religiosas no perdieron la oportunidad y señalaron el vínculo que había entre Anton LaVey y Marilyn Manson desde hace ya varios años. Algo que es cierto y que el artista jamás negó. De hecho, hay fotos en donde se los puede ver juntos. En su autobiografía, Bryan cuenta cómo es que conoció a Anton LaVey allá por el año 1994. Recuerda que un día sonó el teléfono y cuando contestó, una mujer le dijo, «El doctor quiere conocerlo». Él era un gran admirador de Anton LaVey. De hecho, en muchas ocasiones le escribió y lo llamó para conocerlo, pero hasta ese momento no había recibido ninguna respuesta. Pero al parecer, el doctor, como le gustaba que lo llamaran, había decidido concederle una cita. Menciona que su filosofía de vida y sus creencias concordaban bastante con la doctrina y principios promovidos por Anton LaVey,
de ahí su admiración hacia él y su deseo por conocerlo. Casi todos en mi vida, y las personas en general, malentendían las ideas y principios del verdadero satanismo, y es que a diferencia de lo que la gran mayoría cree, aquello no se trataba de sacrificios rituales, profanación de tumbas y adorar al diablo. El satanismo es una clara oposición a las ideas que propaga el cristianismo, mas no una adoración a Satanás. Es más, para el satanismo lavellano, ni Dios ni el diablo existen, por lo tanto, la responsabilidad de los actos del ser humano recaen totalmente en cada uno. El satanismo se trata de adorarte a ti mismo, porque tú eres el responsable de tu propio bien y mal, y la guerra del cristianismo contra el demonio siempre ha sido una guerra del hombre contra el propio hombre y sus instintos más naturales. Anton LaVey y Brian se hicieron muy buenos amigos. Durante las visitas de Brian a su casa, pasaban muchas horas hablando sobre política, el mundo y la religión, y recuerda que un día al terminar una de esas visitas, LaVey le puso la mano sobre el hombro y le dijo: «Tú vas a dar una gran mordida, vas a dejar una gran marca en el mundo». Palabras que resultaron ser proféticas, pues cuando sucedió aquello, Brian apenas estaba comenzando a dar sus primeros pasos en el mundo de la música y aún no era muy conocido. En su libro, Brian también contó sobre cómo se enteró de su fallecimiento. Dijo que un día recibió una llamada a las 4 de la mañana y le informaron que Anton LaVey había muerto. En ese momento, a Brian le sorprendió lo triste que se sintió y comenzó a recordar aquellas charlas y consejos que LaVey le dio en algún momento. Y a palabras de Brian, su amistad llegó a tal punto que LaVey se había convertido en una figura paterna para él, y lo que más tristeza le dio es que no pudo decirle adiós y agradecerle por su inspiración. Pero el suceso que más afectó su carrera sucedió 2 años después, en 1999. En aquel momento, la popularidad de Marilyn Manson estaba por las nubes, pero dicha fama no solo era producto de los millones de fanáticos que tenía, sino también por sus detractores, quienes no perdían la más mínima oportunidad para atacarlo y lo culpaban por todo lo malo que ocurría en el país. Y por supuesto, fue el chivo expiatorio perfecto para el que es considerado el tiroteo mortal más grave ocurrido en una escuela secundaria en toda la historia de Estados Unidos, la cual es conocida como la masacre de Columbine. Tras el suceso, la psicosis colectiva se extendió por todo el país americano y el macabro hecho terminó salpicando a Marilyn Manson cuando salió la noticia de que los 2 asesinos escuchaban su música. Algo que resultó ser falso, ya que tras finalizar la investigación se comprobó que ambos no eran grandes fanáticos de su música. Parecía que los medios ya tenían claro quién era el culpable, incluso antes de realizarse las primeras investigaciones. A tan solo pocas horas de haber ocurrido el hecho, la prensa no solo afirmó que los 2 estudiantes eran fanáticos de Marilyn Manson, sino que también dijeron que ambos vestían las camisetas del grupo durante la masacre. Los medios de comunicación continuaron publicando historias sensacionalistas, y dichas especulaciones llevó a muchos a creer que la música de Marilyn Manson fue la causante de lo que había ocurrido. Y bajo una creciente presión en los días posteriores a Columbine, el grupo tuvo que posponer sus últimas fechas de gira por Norteamérica. Ciertas personas me culparon de aquellos disparos, y con sinceridad, todo lo de Columbine destruyó mi carrera en aquel momento. Aquellos sucesos y todo el revuelo que se armó en torno al caso inspiraron el famoso documental Bowling for Columbine de Michael Moore, que ganó el Oscar a Mejor Documental el 2002. En dicha cinta apareció Brian Warner, y en la entrevista para el documental, Michael Moore le preguntó su opinión acerca del hecho de que los medios de comunicación, en conjunto con sectores religiosos y algunos políticos, lo señalaran como uno de los responsables de lo ocurrido en la secundaria Columbine, a lo que él respondió diciendo lo siguiente. When I was a kid growing up, music was the escape. That's the only thing that had no judgments. The 2 byproducts of that whole tragedy were violence and entertainment and gun control. And also then we forgot about Monica Lewinsky, and we forgot about
The president was shooting bombs overseas, yet I'm a bad guy because I've sang some rock and roll songs. And who's a bigger influence, the president or Marilyn Manson? Do you know, I'd like to think me, but I'm going to go with the president. do you know that the day that Columbine happened, the United States dropped more bombs on Kosovo than any other time during that war? I do know that, and I think that that's really ironic, you know, that nobody said, well, maybe the president had an influence on this violent behavior. If you were to talk directly to the kids at Columbine or the people in that community, what would you say to them if they were here right now? I wouldn't say a single word to them. I would listen to what they have to say, and that's what no one did. La carrera musical de Brian Warner ha estado siempre ligada a las polémicas, y en parte, eso fue lo que también lo catapultó como una de las estrellas de rock más grandes de los años 90 y principios de los 2000. Pero en los últimos años, estuvo envuelto en acusaciones muy serias y demandas por abuso psicológico, físico y sexual por parte de algunas de sus exparejas. La primera en acusarlo fue su expareja Evan Rachel Wood, con quien tuvo una relación de aproximadamente 3 años, entre el 2007 y 2010. Tras haber guardado silencio durante 10 largos años, en el 2021, Wood decidió hablar y lo acusó por abuso sexual y violencia física, y dijo que si no lo hizo antes fue por miedo a las represalias, ya que afirmó haber recibido amenazas para que no hiciera pública su historia, pero que finalmente se atrevió a dar el paso para así prevenir y evitar que otras mujeres pasen por el supuesto infierno que ella pasó. I thought I was the only human who experienced this, and I carried so much guilt and confusion about my response to the abuse. I accepted my powerlessness, and I felt I deserved it somehow. Why? There are 2 specific instances of sexual assault and violence I've experienced that really stick out in my mind. In fact, they are burned into my brain, branded there for life, a mental scar that I feel every day. Tras esta denuncia pública, en los posteriores meses, otras mujeres salieron a la luz y acusaron también al músico por delitos similares. Entre ellas se encontraba la actriz de Juego de Tronos, Esme Bianco, también una de sus ex asistentes personales, llamada Ashley Walters, y la exactriz de cine para adultos, Jenna Jameson. Por su parte, el músico se defendió mediante un comunicado en sus redes sociales, en donde dijo que estas afirmaciones sobre él eran horribles distorsiones de la realidad, asegurando que sus relaciones íntimas siempre fueron totalmente consensuadas, ignorando el motivo del por qué ahora algunas personas deciden tergiversar el pasado. Asimismo, decidió tomar acciones legales en contra de Evan Rachel Wood, demandándola por difamación, diciendo que ella y otra mujer fabricaron las acusaciones contra él y que a su vez convencieron a otras de hacer lo mismo. Durante la investigación, que duró alrededor de 4 años, algunas personas que trabajaron con Brian contaron algunas de sus experiencias y la percepción que tenían sobre él y su personalidad. La más llamativa fue la del guitarrista de Limp Bizkit, Wes Borland, quien conoció de cerca a Manson tras formar parte de su banda en vivo en 2008 y estuvo trabajando con él alrededor de 9 meses, calificándolo como alguien muy talentoso, pero que más allá de eso, era un tipo malo, y dijo que todo lo que se venía diciendo de él en torno a las acusaciones de violencia contra Evan Rachel Wood no son mentiras. Aunque también hubieron personas que fueron cercanas a él, como su exesposa Dita Von Teese, quien si bien no lo defendió, dijo que las acusaciones hacia él no coinciden con su experiencia personal. Los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante los 7 años que pasamos juntos como pareja. Si fuera así, no me habría casado con él en diciembre de 2005, y si me fui 12 meses después, fue por infidelidad y abuso de drogas. Brian Warner siempre negó todas las acusaciones en su contra, y tras finalizar la investigación, en enero del año 2025, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hodgman, señaló que según la ley, las acusaciones eran demasiado antiguas y que las pruebas que se presentaron no tenían el suficiente peso como para acusar y llevar a juicio al artista, por lo que se procedió a desestimar el caso
y el músico tuvo que pagar la suma de $300,000 a Wood, esto en concepto de honorarios de abogados y trámites judiciales. Actualmente Brian Warner, más conocido por todos como Marilyn Manson, sigue activo en el mundo de la música. Recientemente acaba de sacar un nuevo disco llamado One Assassination Under God, Chapter 1, el cual fue lanzado por Nuclear Blast Records, un sello discográfico muy reconocido a nivel mundial. Un disco que sorprendió a muchos por su buena calidad en cuanto a la composición musical se refiere, y también por su sonido, el cual se asemeja a aquellos primeros discos de mediados de los 90. De cierta manera, este último trabajo mostró el resurgir de un Marilyn Manson que hasta ese momento parecía estar acabado. Sus últimos discos no tuvieron el impacto que se esperaba, y todas las denuncias y escándalos en torno a su vida privada claramente lo afectaron en demasía, y el deterioro en su aspecto físico no hacía más que reflejar lo que ya era evidente. Pero el disco no fue lo único que llamó la atención, sino también su imagen, ya que tras su salida pudimos observar a un Marilyn Manson en un increíble estado de forma. Bajó de peso y lucía mucho más rejuvenecido, con un aspecto similar al de aquellos años de Antichrist Superstar, demostrando así que aún hay Marilyn Manson para rato.